Distinguir entre pereza y burnout puede ser un desafío, ya que comparten algunas similitudes en cuanto a los síntomas. Sin embargo, hay algunas pautas que puedes considerar para ayudarte a diferenciar entre ambos. Duración y persistencia. La pereza tiende a ser temporal y situacional. Puedes experimentar falta de motivación o energía por un periodo corto de tiempo, pero luego recuperas tu impulso. En cambio, el burnout es un estado prolongado de agotamiento que persiste durante semanas, meses e incluso años, y no se resuelve con un simple descanso. Causa subyacente. La pereza a menudo es el resultado de la falta de interés o la falta de conexión emocional con una tarea específica. Puede que simplemente no te sientas motivado o comprometido con lo que estás haciendo. Por otro lado, el burnout está relacionado con un estrés crónico y prolongado en el trabajo o en otras áreas de tu vida. Suele ser el resultado de una sobrecarga constante y sostenida. Síntomas emocionales y físicos. La pereza generalmente se caracteriza por una sensación de desgano o desinterés, mientras que el burnout puede manifestarse como agotamiento físico y emocional más profundo. Los síntomas emocionales del burnout pueden incluir la sensación de estar abrumado, desvalorizado, cínico o desmotivado. También puede haber síntomas físicos, como fatiga constante, dolores de cabeza, dificultades para dormir o problemas digestivos. Impacto en el desempeño y la calidad de vida. La pereza puede afectar tu motivación para realizar una tarea específica, pero es posible que no afecte significativamente tu rendimiento general o tu bienestar en general. En contraste, el burnout tiene un impacto más amplio en tu desempeño laboral, relaciones interpersonales y calidad de vida en general. Desgaste emocional. El burnout suele estar acompañado de una sensación constante de agotamiento emocional. Puedes sentirte emocionalmente drenado, sin capacidad para manejar situaciones que antes manejabas sin dificultad. La pereza, por otro lado, no está necesariamente relacionada con un agotamiento emocional profundo. Cambios en la actitud hacia el trabajo. El burnout a menudo se manifiesta en una actitud negativa y desapego hacia el trabajo. Puedes sentirte desilusionado, apático o cínico hacia tus responsabilidades laborales. Por el contrario, la pereza generalmente implica una falta de motivación o interés temporal, pero no necesariamente una actitud negativa persistente. Reducción de la productividad. El burnout puede llevar a una disminución significativa en tu productividad y rendimiento laboral. Puedes tener dificultades para concentrarte, tomar decisiones o completar tareas de manera eficiente. La pereza, por otro lado, puede afectar tu rendimiento en una tarea específica, pero no necesariamente se traduce en una disminución general de la productividad. Cambios en el bienestar físico. El burnout a menudo se asocia con síntomas físicos, como dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos o trastornos del sueño. Estos síntomas pueden ser el resultado del estrés crónico y prolongado. En contraste, la pereza generalmente no se acompaña de síntomas físicos específicos relacionados con el agotamiento. Recuerda que estos son solo indicadores generales y que el diagnóstico preciso del burnout debe ser realizado por un profesional de la salud mental. Causa de malestar. La pereza generalmente surge de la falta de motivación o interés en una tarea específica. Puedes sentirte abrumado por la monotonía o la falta de desafío en tus responsabilidades. Por otro lado, el burnout es resultado de una carga de trabajo excesiva, presión constante, falta de control sobre tus responsabilidades o un entorno laboral tóxico. El burnout está relacionado con factores externos más allá de la simple falta de motivación. Cambios en la actitud general. El burnout puede afectar tu actitud no solo hacia el trabajo, sino también hacia otras áreas de tu vida. Puedes perder el interés en actividades que antes disfrutabas, tener dificultades para encontrar satisfacción en tu vida personal o sentirte emocionalmente desconectado en general. La pereza tiende a estar más limitada a una falta de motivación o energía en tareas específicas. Impacto en la salud mental. El burnout puede tener un impacto significativo en tu salud mental. Puedes experimentar síntomas de ansiedad, depresión, irritabilidad o falta de concentración. Además, el burnout puede llevar a un sentimiento de incompetencia o baja autoestima relacionado con el trabajo.
Estos aspectos emocionales suelen ser más pronunciados en el burnout en comparación con la pereza. Necesidad de descanso prolongado. Si la falta de energía o motivación persiste incluso después de periodos prolongados de descanso, es más probable que sea un indicador de burnout. La pereza, por otro lado, generalmente se supera con descanso adecuado y una nueva motivación. Relación con el tiempo libre. Si experimentas una sensación de alivio y revitalización cuando tienes tiempo libre y te sientes nuevamente motivado después de un descanso, es más probable que se trate de pereza. En el caso del burnout, el descanso puede no ser suficiente para recuperar la energía y la motivación perdidas. Recuerda que el autoanálisis es útil, pero no siempre podemos llegar a conclusiones definitivas por nuestra cuenta. No dudes en buscar el apoyo necesario para obtener una evaluación más precisa y un enfoque personalizado en tu situación. Al hacerlo, podrás recibir la guía adecuada para abordar tus desafíos y trabajar hacia el bienestar y la salud mental. Comprendo que la distinción entre pereza y burnout puede ser confusa, ya que comparten algunos aspectos en común. Incluso después de considerar las diferencias mencionadas anteriormente, es posible que aún te sientas indeciso o confundido acerca de lo que estás experimentando. En tales casos, es importante recordar que no estás solo y que buscar ayuda profesional puede aportar claridad y orientación. Recuerda que el autoanálisis es útil, pero no siempre podemos llegar a conclusiones definitivas por nuestra cuenta. No dudes en buscar el apoyo necesario para obtener una evaluación más precisa y un enfoque personalizado en tu situación. Al hacerlo, podrás recibir la guía adecuada para abordar tus desafíos y trabajar hacia el bienestar y la salud mental. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal. Mira mi contenido, encontrarás una amplia variedad de vídeos diseñados para brindarte ayuda y orientación en diferentes áreas de tu vida. Dale un me gusta y comparte, me ayudarías mucho a que mi canal creciera para poder ayudar a más personas. Mantén la esperanza, no te rindas y sigue luchando.